Hola, encantado de saludarles. Soy el doctor Juan Pablo Mateo Abarca, profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer al Segundo Congreso Internacional de Comunicación y Salud que haya aceptado la ponencia realizada con mis compañeros, el catedrático Fernando Martí Balvey de la Universidad Pontificia de Salamanca y el profesor doctor Juan Manuel Barceló Sánchez, compañero mío del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información. Esta investigación ha sido avalada por el grupo de investigación Mediacom de la Universidad Complutense de Madrid. El título de la ponencia es Análisis de las notificaciones push de 10 aplicaciones móviles periodísticas durante la pandemia del COVID-19. Empezamos. Pensamos y consideramos que es interesante primero definir qué es una notificación push. Una notificación push es un envío realizado desde una aplicación móvil, en este caso un medio de comunicación, directamente al escritorio del smartphone o tableta digital de un lector. Este lector tiene que haberse descargado previamente la aplicación móvil y haber dado el consentimiento para la recepción de las notificaciones. Los medios de comunicación envían solo algunas noticias de las muchas que reciben y lo hacen por una serie de parámetros: importancia, exclusividad, sentido de actualidad, instantaneidad, rapidez, velocidad, etc. En este caso, las metas de las notificaciones push de los medios de comunicación cumplen con tres objetivos fundamentales de los medios de hoy en día. Mejora la identidad de la marca, al llegar al escritorio pues se recuerda constantemente, incrementa su peso específico, aumentan la fidelidad de los lectores cada vez que van pulsando, según van llegando las notificaciones, pues van generando mayor tráfico y ese tráfico da lugar a interactividad. La interactividad de un medio de comunicación hoy en día, en el ecosistema multicanal de los medios digitales, significa audiencia, difusión y proyección del medio. Esta investigación se ha realizado recibiendo las notificaciones push de 10 medios de comunicación seleccionados por una serie de variables técnicas. Al recibir en este periodo de tiempo todas las notificaciones, se extrajeron todas las relacionadas con el COVID-19 porque veremos que fue un momento muy concreto de la historia de la humanidad. Dada la duración del estudio y este momento clave, consideramos que los resultados son altamente interesantes. Los objetivos de esta investigación, por un lado, han sido dirimir qué temática o categoría de noticias son enviadas por este canal de última generación, el día y la hora del envío y finalmente cuál es el titular del mensaje. La metodología se basa también en una serie de objetivos como analizar los tiempos de envío, que son fundamentales, veremos las conclusiones, y qué criterios utilizan los medios de comunicación para enviar determinadas noticias. El objetivo final, desde un punto de vista epistemológico y semiótico, es definir una serie de pautas que utilizan los medios de comunicación durante este periodo de tiempo para enviar sus notificaciones push y por qué enviaron determinadas notificaciones. Finalmente, nos gustaría también comentar que la metodología aplicada es de tipo descriptivo-analítico. Describimos la situación, analizamos los datos y llegamos a una serie de conclusiones, patrones, coincidencias y divergencias. El marco de estudio ha sido justamente durante unos 18 días desde el fin del confinamiento en España debido al COVID-19. Esta investigación es un periodo clave de la historia de la humanidad en España y se utiliza a partir de 10 medios de comunicación en los que se extrajeron todas las notificaciones enviadas a todos los lectores. Para conseguir estos 10 medios de comunicación se utilizaron parámetros técnicos como el tráfico orgánico medio de cada plataforma de comunicación, el ranking Mozilla, que es un ranking en función de la calidad de los enlaces que se producen en los medios de comunicación, cuántos dominios se enlazan hacia el medio de comunicación y cuántas búsquedas realiza el lector por determinados metabuscadores en los medios de comunicación, ya sea Edge, ya sea Yahoo o el famoso Google. Las aplicaciones seleccionadas de los medios de comunicación dieron lugar a un ranking en el que el primero estuvo El País por tráfico orgánico, el ranking Mozilla, los dominios que enlazan y la búsqueda de marca, seguido del Mundo, ABC, La Vanguardia, El Confidencial, El Periódico, El Diario, La Razón, Libertad Digital y El Español. El periodo de recolección de datos abarcó del 8 de junio de 2020 al 25 de junio de 2020. Se recibieron todas las notificaciones push de estos 10 medios digitales seleccionados, se creó una base de datos con titular, fecha y hora y día de envío y a partir de ahí se empezaron a cruzar datos para llegar a conclusiones. En total se recibieron durante esta muestra, en este periodo de tiempo, 1.374 notificaciones.
Las relacionadas con el COVID-19 fueron 389 notificaciones. Finalmente se realizó una segmentación y análisis de estos datos para llegar a una interpretación de los mismos y a una serie de conclusiones. En cuanto a la cantidad de notificaciones enviadas durante este periodo, que abarcó, como hemos dicho, 18 días, las más enviadas fueron por parte del Confidencial, seguido del Diario, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico, La Razón, El Español y Libertad Digital en cuanto a porcentaje de notificaciones relacionadas con el COVID-19. Juntando todos estos medios, de 1.374 notificaciones, 389 tenían que ver con el COVID-19. En cuanto a las notificaciones enviadas, hubo un 36, que es un 9% de ámbito internacional, 13, que es un 3% de tipo económico y empresarial, noticias exclusivas de fuentes propias, 24, un 6%, noticia de denuncia, controversia política, un 19%, 72 unidades, noticias de protección sanitaria, 21 unidades, un 6%, y finalmente noticias de fuentes oficiales de España, esto es muy llamativo, ya sea de tipo autonómico, estatal o ayuntamientos, 223, un 57%. La redacción de temas establecidos dan lugar a una serie de conclusiones muy interesantes. La mayor parte de las notificaciones fueron enviadas directamente de agencia, reeditadas, como es evidente, con un titular muy similar. 223 notificaciones, el 57%. Un porcentaje elevado de notificaciones relacionadas con la pandemia no eran titulares de agencia, pero los envíos eran muy similares. Se hacía un refrito de la información y se enviaba a máxima velocidad. Esto da lugar a una conclusión importante. Los lectores, cuando reciben notificaciones que son muy similares entre ellas, no se descargan muchas aplicaciones de medios de comunicación porque en definitiva pueden considerar que los envíos son muy parecidos y reciben prácticamente lo mismo. Las denuncias informativas fueron un 19%, en el caso de controversia política, denuncias respecto a cómo se ha llevado o se llevó la cuestión de la pandemia, y los titulares relacionados con otros países fueron solo un 9%. Por otro lado, noticias puramente exclusivas fueron el 12% de las enviadas relacionadas con el COVID-19. Si añadimos las noticias salidas de redacción de controversia política, un 31% de las notificaciones son elaboradas por la redacción exclusivamente. Las relacionadas con la economía, y también es un punto a tener en cuenta, son solo el 3%, lo que quiere decir que siendo una cuestión muy importante, no se le dio importancia de inmediatez para ser enviadas por notificaciones push. En total, un 34% de las noticias son exclusivas, originales y generadas por el medio, de las enviadas por notificaciones push. Otro dato a tener muy en cuenta es que respecto al lapso de envío temporal de estas notificaciones, llegan de 10 medios de comunicación, 142 coincidieron en el espacio y en el tiempo, es decir, justamente con un lapso entre un segundo y una hora llegaban titulares muy similares, y 247 eran divergentes en el momento del envío y también en relación al posible contenido. Tras el análisis de toda esta temática, durante estos 18 días de análisis, observamos que los medios elegidos envían, en su mayoría, noticias ya obtenidas de agencia o de tipo estatal, autonómico, ayuntamientos, que han pasado todo el filtro de credibilidad, de confianza y fiabilidad. La conclusión lógica es que estos medios de comunicación en general repiten las notificaciones push relacionadas con la pandemia, posiblemente para evitar un envío instantáneo que dé lugar a una noticia que no ha sido contrastada. O sea, envían noticias fiables desde la fuente de origen. La segunda conclusión válida es que las consideradas exclusivas son muy pocas. Significa que las notificaciones push que se envían tienen en cuenta el sentido de actualidad, inmediatez, rapidez informativa, rapidez editorial, y las noticias que requieren más reflexión, requieren más análisis, requieren más tiempo de elaboración, no son enviadas en general por este canal de última generación. No son consideradas de carácter inmediato. Finalmente, se detecta una clara estandarización en la selección de las noticias para enviar por notificación push por parte de los medios de comunicación analizados respecto al COVID-19. Esto da lugar a una serie de conclusiones interesantes. Unos medios siguen el rastro editorial de otros. Cuando el 57% de las aplicaciones envían notificaciones push muy similares en un lapso de tiempo que no pasa de un segundo a una hora, significa que siguen un rastro editorial basado en una filosofía editorial. El criterio periodístico, por otra parte, de la mayoría de los medios analizados es uniforme, es análogo. Se busca sobre todo la rapidez, la fiabilidad de la noticia antes que la exclusividad. Y finalmente también consideramos que la teoría más improbable es que estas
casualidades se produzcan durante un periodo tan largo y analizando 10 medios de comunicación y todas las notificaciones enviadas y de ellas todas las relacionadas con el COVID-19.